Entre medio de la Copa del Mundo aparecimos, volvimos al aire esta mañana de domingo, hacemos mesa central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Se me olvidan las cosas que tengo que decir porque ya hace muchos domingos que no hacemos el programa, pero aquí estamos, iniciando con el tema político de la semana, que es este acuerdo constituyente que, si nos tiene cansados a nosotros, yo me imagino cómo los tiene cansados a ellos, que han estado en la mesa de negociaciones con buen ambiente. Dicen, en general, lo vamos a comprobar hoy día con Natalia Perientili, la presidenta del PP. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos el días. senador Chaguán, Francisco Chaguán, presidente de RN. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenido. Diego. Cristian Barker, presidente de Amarillos, que parece ser el nuevo como epicentro de la política chilena, según si uno lee el diario de hoy. Por favor, hola Iván, ¿qué tal? Vamos a hablar de eso. Y Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, que ya decíamos es el partido del presidente de la República. Diego, muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros hoy día. Ya, vamos por parte. ¿Qué pasó, Natalia? ¿Es verdad que fue Barken el que echó a perder todo esto el viernes pasado? Yo no he dicho eso, pero... No, usted dijo que por la presión de Amarillos y por la... No sé si esto sube, no es la palabra, por la resistencia, de RN, el acuerdo se cayó el viernes. Eso es lo que usted dijo. Sí, yo lo mantengo, es algo que creo... Además dicen que agarró sus cosas y se fue enojada. Sí, estaba cansada además. Estaba cansada. Estaba cansado, no sé, me imagino usted. Estaba cansada, estaba enojada porque siento que la última propuesta que hicimos era algo que satisfacía bastante los intereses de resguardo que tiene Chile Vamos y que a mí me parece bien, pero mirar, digamos, las últimas tratativas desde una perspectiva aislada no me parece. Creo que esta propuesta tiene bordes, tiene árbitros, tiene una serie de resguardos para no repetir los errores del proceso anterior, pero eso no significa que sea un proceso que tenga menos democracia, a mi juicio. Esa propuesta, perdón, solo para que nos entendamos, ¿de qué estamos hablando en ese caso? Estamos hablando de 70 personas electas dentro de listas de partidos, no listas de independientes, que ya, fue el otro, electas como que fue el otro gran temor ¿claro? de la convención anterior, y 30 personas expertas con derecho a voto solo en los términos de armonización y finalizando el proceso. No en el debate que fueran del articulado. Asesores, porque una de las cosas, Iván, por las cuales es importante decirlo, surgió el tema de los expertos, no es porque nosotros creemos que tengan que haber seres sabios que ayuden a un proceso. La ciudadanía tiene un alto y riquísimo sentido común, sino más bien para que asesorara a toda la convención, porque uno de los problemas de la convención anterior fue que cada convencional tenía su asesor que terminaba relevando la materia que ese convencional quería. Por lo tanto, una mirada amplia era el sentido estratégico, y no queremos tener personas que, sin perjuicio que sean muy inteligentes, sabias, aportativas, sean designadas en un proceso que, para el caso de Chile, insisto, no es porque en otros países no haya sido democrático, en el caso de Chile necesitamos que la ciudadanía lo abrace como un pacto social propio. Ya, ahí está, es el planteamiento. Y a eso se opone Cristian Barken, dice Natalia Perientili. Por favor, a ver, vamos a explicar las cosas bien. A ver, Amarillo es un partido apenas en formación. Un partido que tiene apenas un diputado. un partido pequeño. ¿Alguien protopartido. puede creer que este pequeño partido, este pequeño David de la política chilena, va a ser el obstáculo para llegar a un acuerdo constitucional? A mí me parece impresentable. Natalia Perientili piensa que a sí, mí me parece ¿o no? impresentable y poco creíble esa afirmación. Imagínense ustedes que tenemos aquí coaliciones con partidos, con senadores, con diputados. ¿Qué pensamos nosotros en eso? Somos un paquete de cabritas, representamos un grupo de ciudadanos de centro y centro izquierda que estuvo por el rechazo. Eso representamos. Ahora, quiero decir una cosa. En las negociaciones hay cambios, volteretas, avances y retrocesos. Lo estoy aprendiendo recién ahora porque yo no soy parte del mundo de la política. Para mí esto ha sido algo completamente nuevo. Era como entrar en el planeta Marte, entrar ahí dentro de esa mesa de negociación. Cuando yo fui, yo no había estado en todo el proceso anterior, había estado el diputado Joanet representando a Amarillo y el experto Sarko Luksic. Cuando yo llegué ese día al Congreso, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles pasado, yo iba con la idea de que se iba a firmar un acuerdo. Y el acuerdo era... Todos entendíamos que y el estaba medio acuerdo neto. era... El acuerdo estaba llegando a un tema de guarismos, con una propuesta a partir de la democracia cristiana de Alberto Undurraga, 70-30, con expertos con derecho a voto. ¿Qué es lo que acá? Y en el día la única diferencia con respecto a lo del viernes, ¿no? Y al día siguiente yo llego ingenuamente, parece que tengo que perder la ingenuidad rápidamente en este mundo en el que uno se mueve. Voy a hacer un punto de prensa muy ilusionado de que íbamos a celebrar este acuerdo. Y me encuentro con que se había hecho un acuerdo a espalda, nadie nos informó. Está bien, somos chicos, pero por deferencia habernos dicho, mire, vamos, se cambió todo. Había un acuerdo distinto, digamos. Y no quiero entrar en detalle en chimuchina ni en pelambre de nadie. Bueno,
Y quedamos los amarillos en el pasillo del Congreso. Yo, Sarko Luxic, fue divertido eso, y Andrés Joanet dijimos, ya, nos quedamos solos nomás. Ahora, eso no significa que nosotros ni vayamos a tirar el mantel ni nada de eso. Terminaríamos probablemente con un voto de minoría en un acuerdo distinto en el que no estábamos de acuerdo. Ahora, yo quiero decir que todas estas aprehensiones que parecen exageradas, yo creo que la ciudadanía nos entiende bien. Venimos saliendo de un proceso que francamente ha provocado una desilusión, un cansancio, un hastío en la ciudadanía. La participación de los expertos. Y la misma clase política que firmó el acuerdo de noviembre, en un momento muy extremo del país, que se está viviendo violencia en las calles, etcétera, esa misma clase política va a firmar hoy día otro acuerdo. Y por lo tanto, nuestra voz, lo que hemos querido nosotros representar es el cuidado por el bien de Chile. Nosotros estamos mirando por el bien de Chile. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera vamos a alcanzar, somos un partido de formación, de llevar convencionales o candidatos convencionales a la convención. Claro, no van en la parada electoral. Entonces nos andamos con la calculadora electoral. Nosotros estamos aquí por el bien de Chile. Queremos que haya una nueva, pero también buena constitución. Y quiero decir una cosa, no es antidemocrático que el Congreso de la República elija expertos con derecho a voto. Este esquema lo han usado países de democracias consolidadas. ¿Qué es lo que decía Natalia? Le podríamos decir a España, Finlandia, Suecia, Suiza, que eso no es democracia. Es democracia. Las dos formas son democráticas. Lo acaba de decir, claro, las dos formas son democráticas. Y a nosotros nos parece que exploremos una forma nueva, no repitamos, ni siquiera abramos un espacio para repetir los errores que se cometieron en la convención. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, cuando firma los acuerdos no ve. Todos creían que los independientes iban a abrían a la ciudadanía y terminaron siendo grupos radicalizados que secuestraron la convención. Eso no puede volver a suceder. Vamos sobre el tema de los expertos en un momento más, pero digo, Ibáñez, Barken tiene un punto cuando dice poéticamente que son el David de la política chilena, unos pequeños cabros con unas piedras, que son un partido de formación que no tienen cómo ser el óbice de un acuerdo. Usted tiene un punto, ¿no? Yo discrepo porque fue Sarko Luxic quien dijo a nombre de Chile Vamos que no aceptaba la propuesta en la última reunión y allí se quedó todo. No a nombre de Chile Vamos. No a nombre de Chile Vamos. Pero fue a nombre de todo. Fue a nombre del bloque que está negociando. O sea, pero es que, ya, pero partamos de una premisa. que aquí está Chile Vamos, está la RN, la UDI, Amarillo, y han sostenido ustedes como un bloque una posición. De hecho, en las mesas chicas se sientan con una posición. Se sienten allá en el lado de allá de la mesa. De los que votaron por el rechazo. Y rechazaron. También están en el rechazo y no está sentado en ese lado de la mesa. Y rechazaron la última propuesta, que es la que Natalia estaba describiendo. Ahora, yo no me compro eso en ese sentido, Sarko Luxic habla en nombre de ese bloque que incluye Chile Vamos. Y perdón, pero yo no me compro esta cuestión poética de David contra Goliat, porque Fulvio Rossi, Mariana Elwin, Alvear, René Gortarza son políticos de tomo y lomo, no ciudadanos como uno quisiera ir afuera y preguntarle a la señora qué pasa, pero las caricaturas, no funcionemos con caricaturas. Vamos a hacer caricaturas de vuelta. Es que está haciendo caricaturas. Pero estoy nombrando gente que es parte de Amarillos. Si yo voy afuera y le pregunto a la vecina, que es ciudadana, usted como ciudadana ha sido financiada por Von Happen, ha sido financiada por en la campaña del rechazo, ya está ensuciando todo. Por Solari, se siente con el mismo poder que finalmente Amarillos por Chile. Obvio que no, pero es que a eso voy. Digo para que nos pongamos en un nivel donde seamos políticos que debatemos. Elevemos el nivel y sal del pantano, porque lo que están haciendo es entrar en el pantano. Está usando una vieja táctica leninista de degradar con caricaturas. Quiero decir. ¿Puedo cerrar? No, que lo acepto, porque se está haciendo un insulto y una. Cristian, deja que termine. No he insultado en ningún momento. Por eso es un insulto lo que estás haciendo. Pero Cristian, no es un insulto, es mi opinión y son hechos. Cristian, deja que termine. Con ese nivel, por eso tenemos tanta desconfianza. Por eso tenemos desconfianza de estos sectores radicales de poder llegar a un acuerdo. Deja que termine Diego Ibáñez. Cristian, estoy estableciendo hechos porque es mi impresión de que aquí sí efectivamente hay un poder de Amarillos y ese es mi punto. A eso voy. Yo, el hecho de que hayan sido expolíticos, el poder es justamente la influencia que tienen sobre Chile Vamos para empujarlos a rechazar una opción que ellos mismos propusieron. Ellos mismos propusieron 50 personas electas como el Senado, con paridad, con escaños, supranumerario, y es lo que hoy nosotros estamos pidiendo que podamos firmar para sentarnos a la mesa y tener un acuerdo que es la propuesta que ustedes mismos plantearon el 14 de septiembre. Vamos a volver sobre eso, le doy la palabra al senador Chaguán, pero antes, Cristian, que fuiste aludido directamente. A ver, en primer lugar, me parece que la caricatura que está haciendo Diego de lo que es el Grupo Amarillo, yo no la puedo aceptar. El Grupo Amarillo se formó. Primero, el que dirige este partido es una persona independiente.
Yo no he recibido plata de nadie ni esas acusaciones. Es como si, a ver, todo lo que se hizo en el plebiscito fue hecho a través del sistema de la transparencia. Quien quisiera y por eso se sabe que y yo podría decir quién aportó. Yo no voy a venir a decir quién aportó o no, qué platas del Estado se usaron para financiar la campaña de la prueba. No voy a caer en ese pantano para descalificar a la gente. Segundo, el Movimiento Amarillo está constituido, perdónenme, por un grupo muy importante de ciudadanos, de una red territorial que hemos armado con mucho esfuerzo, gente anónima. Y también hay ex políticos de la Concertación y nos sentimos muy orgullosos de tener esa mezcla de gente nueva y gente de la antigua política, pero gente que fueron servidores públicos y nadie puede venir aquí a denostar públicamente como característica esta nueva generación, soberbia, denosta y mete a todos en el mismo pantano. Es como si yo dijera el Frente Amplio es un grupo nihilista de violentistas, anarquistas que destruyeron el espacio público. Sería una caricatura. Sería una caricatura, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a caer en caricaturas. Vamos, este es un partido pequeño, un partido en formación, un partido que no... ¿Cómo va a arrastrar a Chile? Vamos, amarillo. Vamos a preguntarle, es que es muy ridículo. Vamos a preguntarle al senador Chaguán de inmediato, pero ya está claro cuál es la discrepancia aquí en vamos a volver sobre esto. Senador Chaguán, ¿tiene tanta influencia Amarillo como describe el diputado Ibáñez? Lo que nosotros hemos tratado de consolidar es unas fuerzas democráticas que estuvieron por el rechazo, separando justamente a demócratas que tenían una posición más bien autónoma. Que estuvo por el rechazo, pero que está en el bloque de ustedes. Exactamente. Y básicamente lo que hemos hecho es incorporar con mucha voluntad, porque estamos convencidos que además Chile Vamos tiene que tener un anclaje en el sentido común y por supuesto en el centro, y creemos que Amarillo representa una fuerza que en este sentido hemos tenido posiciones comunes y respecto a la negociación ha estado trabajando con nosotros. Acá se han planteado dos fórmulas. Una, un órgano 100% electo, que fue la posición del Ejecutivo y también de las coaliciones oficialistas. Otra, de un órgano 100% electo por el Congreso. Y nosotros hemos dicho que una comisión constitucional mixta, que recoja la posibilidad de elegir a representantes, pero que además también recoja la experiencia de personas elegidas por el Congreso, nos van a permitir justamente un sentido de moderación y, por supuesto, entender claramente que acá lo que no podemos hacer es repetir los errores de la convención que terminó con un triunfo arrollador el 4 de septiembre. Bueno, eso está súper claro, pero Diego Ibáñez dice, aquí lo que hay es que Amarillo tiene un poder de influencia sobre Chile Vamos, ¿sí o no? Así es. Que hace que ustedes endurezcan la posición en el último momento, que es lo que dijo Natalia Bergentile el viernes en la noche. En absoluto, nosotros lo que hemos hecho, hemos encontrado una fórmula que nos permita generar sentido común y por supuesto que nosotros consideramos que Amarillo es parte de este bloque que está conversando, porque estuvimos juntos por el rechazo, porque además coincidimos que acá tiene que haber sentido común, porque tiene que haber señales de moderación, y ellos mutaron posición de un órgano 100% electo por las fuerzas políticas representadas en el Congreso a un órgano mixto, y eso también muestra la flexibilidad que ha habido en estos partidos, uno en formación, otra coalición como es Chile Vamos, para los efectos de poderle demostrar a los chilenos que lo que nosotros queremos avanzar es una buena y nueva Constitución para Chile, que represente el nuevo pacto social, que nos haga justamente reencontrar a los chilenos, que no hayan problemas y cuestionamientos respecto a la legitimidad, y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Natalia Bergentile, ¿usted está de acuerdo con Diego Ibáñez en que Amarillo tiene este rol como vinculante con Chile Vamos? Lo sostengo. Ahora, yo no quiero que esta discusión verse sobre cuánto poder tiene Amarillo. Yo solo puedo decir que el que todo es un misterio. No, yo solo puedo decir que ayer leía en un artículo cuántos partidos hay en formación. Muchos. Y nadie de esos partidos está sentado en nuestra mesa. Amarillo está sentado en nuestra mesa porque tiene un poder de influencia mediático, de posición. En ese sentido, Demócratas también está sentado. Por cierto, y es lo mismo. Esos son los dos partidos en formación. En la agenda, etcétera. Entonces, que no tiene ninguna representación, eso no es cierto. Segundo, porque cuando Amarillo lanza su propuesta de que quiere un órgano 100% electo por el Congreso, que insisto, yo no creo que no es legítimo ni poco democrático. Creo que para la
actual realidad chilena preferiría otro. Exactamente. Y plantea que sea 100% designado, por lo tanto Chile Vamos está obligado, y en off nos decían, no podemos estar más a la izquierda de amarillo, por lo tanto tensionó la negociación. Esto no tiene que ver con cuántos parlamentarios hay, tiene que ver con instalar sentidos comunes y sentidos políticos en la negociación. No podían estar más a la izquierda que amarillo. No, yo creo que es muy legítimo. Es un punto, ¿no? Ver, yo creo que es muy legítimo lo que planteó inicialmente Amarillo. Quiero contarlo además, que tuvimos múltiples reuniones bilaterales, las reuniones bilaterales quedan donde están, en la reserva de las mismas, pero quiero decirle que había mucha voluntad en algún minuto de avanzar en un órgano electo por el Congreso, y eso dice relación con que efectivamente acá no hay fórmulas menos ni más democráticas, ni menos ni más democráticas. Por eso mismo, y por tanto acá tenemos una diferencia de opinión con Natalia, con respeto. Yo creo que acá es posible efectivamente enfrentar esta comisión constitucional con un órgano mixto que nos permita evitar los errores de la convención anterior. Natalia Berenguer, que termine el argumento y volvemos sobre el punto de si es democrático o no lo de... Yo también invito a reflexionar con un poquito más de humildad, que algunos representan el sentido común, que los errores de la convención todas las fuerzas políticas, hecho todo para mitigar esos miedos. Sí. Insisto, bases, árbitro, una convención más acotada, de modo que aquí la posición del oficialismo respecto de tener 70 personas electas en listas donde las personas voten por ideas, no por figuras, y además tener expertos que acompañen este proceso, es volver a repetir los errores, es volver a querer un espacio maximalista. O sea, una cosa es resguardar un proceso sobre el cual nosotros hemos hecho un mea culpa, y otra cosa muy distinta es disfrazar en cuidar el trauma anterior con un excesivo proteccionismo y designación de miembros que para nosotros no es lo mejor en este contexto, en este Chile. Sí, no lo quiero dejar pasar. Cortito, si me permite, 30 segundos. Es que acá se requiere efectivamente sostener que hay un aprendizaje de todas las fuerzas políticas. Y yo quiero reconocerlo porque, a ver, cuando desde Renovación Nacional propusimos bases o principios orientadores del proceso, hubo buena recepción. Y de hecho, incluso se llegó a un acuerdo que, sin lugar a dudas, implicaba a la izquierda, que está en el oficialismo, renunciar también a temas que eran parte de su programa, para entender que acá se requiere una constitución minimalista y no maximalista. O sea, hubo disposición, digamos. Y también un órgano arbitral o una mesa de admisibilidad. Y eso no lo desconozco, porque yo creo que estamos en un punto muy cercano a llegar a un acuerdo. Y por tanto, lo que yo espero, y por eso quería hablar antes que Diego, es que no tensionemos más allá de lo que del avance que hemos tenido en la mesa de conversación, en la cual yo soy optimista y que vamos a lograr un acuerdo en la medida que tengamos un órgano mixto, y por tanto yo diría que tratar de hablarle hoy día a las audiencias pudiera parecer muy complejo. No hay acuerdo. Yo quisiera que llegaran a acuerdo aquí mismo, en vivo. Eso sería mi interés. Digo, a ver, ¿es democrático o no un órgano mixto o un órgano con miembros designados? Nosotros creemos que esos expertos y expertas sobre los cuales estamos de acuerdo que participen, nadie podría decir lo contrario. Estamos de acuerdo que gente con una trayectoria académica, profesional, sea parte del proceso, y de hecho lo hemos propuesto. Convengamos que la convención no fue capaz de armar ese comité de expertos, digamos. Claro, nosotros estamos proponiéndolo desde el Congreso que se habilite la reforma y que participen. Y que participen con derecho a voto, ningún problema. El punto está en que, ¿quién va a elegir al experto y quién está en la casa? Que lo elija a dedo yo, que lo elija a dedo el senador Chaguán, o que lo elija la ciudadanía. Como diputado, a eso se refiere, ¿no? Yo como diputado, el senador como senador, o que lo elija la ciudadanía. Nosotros creemos que las condiciones de legitimidad también, a propósito de los ejemplos que se ponen de otros países, en Chile son particularmente nefastas, yo diría, para el Congreso. Para el Congreso. Y allí hemos avanzado en 12 principios institucionales, donde está el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado. Propuesto por nosotros. Está el derecho a la propiedad consagrado, están las libertades fundamentales, está el Estado unitario. Entonces son las bases. Las bases resguardan aquello, no se puede salir el debate desde allí. Segundo, un árbitro. 14 personas elegidas por el Congreso, 14 personas paritario que va a declarar inadmisible cualquier norma que se salga de las bases. Luego, un comité de expertos que va a crear bases para el debate constituyente.
¿Y en qué que momento? Es como un anteproyecto, una especie de... Para que parta el debate desde allí. Y ahora le toca a la ciudadanía elegir cuáles son los expertos y expertas o ciudadanos y ciudadanas que sean parte del órgano y que debaten. Porque a mí, Iván, no me eligieron para designar a alguien que redacte una nueva constitución. El senador Chaguán fue elegido hace 6 años atrás, antes de la revuelta, antes de que pasáramos todos los problemas que hemos tenido el último tiempo, y me da la impresión de que las condiciones de legitimidad en Chile, particularmente, incluso culturales, son distintas a las de los otros países. Y ya hemos tenido una experiencia que fracasó, y el problema no es la democracia en sí. El problema es que si es que vamos a ser en extremo pragmáticos, bueno, entonces mejor hagamos nosotros el proyecto de ley y discutamos en el Congreso y que después se plebiscite. Y creo que eso, que es la propuesta, que en un principio levantó amarillos con un órgano 100% designado desde el Congreso y que después se plebiscite, me da la impresión de que no flota de cara a la ciudadanía. Porque uno le pregunta a la ciudadanía, ¿usted quiere órgano mixto? Sí. ¿Por qué? Quiero incorporar a expertos. Perfecto. ¿Quién quiere que elija a los expertos? Y esa es la gran pregunta, y allí es donde hoy estamos en caminos distintos. Ahora, lo de 100% designado ya no flotó y ya está fuera de la mesa, digamos, ¿no? Entiendo que... 100% electos, digo. Yo creo que sí. A ver, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos aquí para representar o tratar de representar, no queremos ser soberbios, porque nosotros no representamos a toda la ciudadanía, pero creemos que estamos conectados con una decepción muy grande y un hastío. Él decía, cambia. Sí, cambia, todo cambia, como dice la canción de Mercedes Sosa. También Chile cambió después del 4 de septiembre. Julio Neuhauser, que es chileno y que, claro, bueno, que es eso. el compositor de la canción. Exacto, exactamente. Cambió también después del estallido social, con la violencia, la gente se ha cansado de la violencia. Han pasado muchos cambios, la realidad es completamente móvil y se transforma. Y yo tengo la impresión que hoy día lo que quiere la mayoría de los ciudadanos es moderación, quiere prudencia, quiere acuerdos y quiere expertos, pero los expertos que coloquemos en esta convención tienen que ser leones con dientes. No pueden ser simples asesores porque ya lo vimos en el proceso constitucional que eso no sirvió. Entonces, nosotros tampoco estamos pidiendo un tercio o incluso puede ser menos de expertos. O sea, cambiamos nuestra posición, se revela que no somos intransigentes para nada. Estamos buscando cuidar con inteligencia este proceso, hacer un buen acuerdo. Insisto, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Si estuvimos a punto de llegar a un acuerdo y hubo una voltereta. Bueno, se cambiaron las condiciones, se discutió de otra manera. Hoy día no hay que arruinar la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo. Todas las fuerzas que están aquí, nosotros como partido minoritario, e invitados, digamos, casi como que somos los convidados de piedra en este momento en este grupo de parlamentarios y de partidos como de la política tradicional. Pero queremos llegar a acuerdo y lo que sí que lleguemos a un buen acuerdo, o sea, no basta con tener una nueva constitución, hay que tener una buena constitución y un proceso sobrio, un proceso legítimo, si no vamos a estar discutiendo pero aquí lo que es legítimo, si ya estamos de acuerdo que si el Congreso elige, pues si el Congreso mismo está elaborando los bordes, el Congreso está discutiendo, los que están acá son parte del Congreso, entonces no le quitemos legitimidad al Congreso. Sí, Natalia, no. Es legítimo, o sea, lo que estamos proponiendo nosotros es absolutamente democrático, pero es con el cuidado y con la experiencia de lo que ya vivimos. O sea, tenemos que aprender de las elecciones. ¿Cómo vamos a repetir lo mismo que ya la gente está cansada de repetir lo mismo que se vivió? ¿Qué puede garantizar que los expertos cumplan con el perfil que está señalando Cristian Barken si son electos con voto popular? Iván, es que yo no logro entender por qué se sigue insistiendo en que este proceso va a ser igual al anterior. De verdad que me parece casi insultante a todo lo que hemos trabajado. Es igual al anterior porque sería 100% electo popularmente. Pero es que tiene una serie de radieres, digamos, no sé, mamparas, por decirlo de alguna manera, que resguardan aquello. Una tabiquería. Así es. Entonces, decir, ok, las bases súper bien, pero no me dejan contento. El árbitro, súper bien, pero tampoco me deja contento. Que elijamos, totalmente satisfecho. Claro, que elijamos 70 personas dentro de listas de partidos con un programa acotado, no cualquier personaje, no. O sea, al final es, hasta que no me dejen tranquilo respecto de lo que yo quiero, no me convenzo de que esto no va a ser igual a lo anterior y creo que eso es un argumento que no corresponde a la realidad. Ni siquiera es que no lo comparta desde mi perspectiva, es que después de todo el andamiaje que hemos hecho, seguir diciendo que elegir 70 personas y que los expertos no tengan derecho a voto significa una debacle, me parece que es insultante tanto al sentido común de los chilenos y al aprendizaje de la política respecto a este tema. Le tiro la palabra, senador Chaguán, pero nunca pensé que iba a llegar el día en que Diego Ibáñez y Natalia Perientili iban a estar de acuerdo con el Mercurio, sinceramente. Porque mire lo que dice la semana política hoy. En el Mercurio, ¿en serio? No, en serio, mira, dice, se lo voy a mostrar al diputado Ibáñez. Invitarnos más seguido para que vean. No, estoy impactado. Ahora sí que se acabó la transición.
transición. Dice, con todo, si se hace, esto es la semana política del Mercurio, todos sabemos lo que es, ya. Con todo, en términos de influencia política, con todo, si se hacen las debidas rectificaciones, atendida la experiencia de la anterior convención, como dice Cristian Barken, ningún sector, senador Chaguán, debe cerrarse a la posibilidad de que sea un órgano completamente elegido. Eso dice el Mercurio. No debiera ser este el punto para no alcanzar un acuerdo, y eso debe explicitarse claramente ante la ciudadanía. ¿A usted le hará peso lo que diga? O sea, digo, no sé. No. Mira, no le interesa. Es una opinión más. Yo quiero decir que yo represento No, si usted no representa al Mercurio. No represento al Mercurio, muy lejos de representar al Mercurio. Pero digamos que la editorial de la Semana Política del Mercurio... Parece que lo representa mejor a ellos dos, pero bueno. Por eso se acabó la transición. Pero esto es la derecha químicamente pura, senador. La Semana Política del Mercurio es la derecha químicamente pura. Esa es la diferencia. A ver. Esa es la diferencia. ¿Usted no? ¿Ah? ¿Usted no? No, nosotros estamos sometidos... No, pues ya me dice que no es la derecha químicamente puro RN y ya dice que ya no. No, lo que estoy señalando es que justamente acá los que están movilizados afuera de la convención, generando una presión permanente para que esto se deseche, y a pesar de aquello nosotros estamos porque creemos que en política hay que cumplir la palabra empeñada, porque hay que tener consistencia. Un órgano que tenga su composición de 2/3 elegidos por la ciudadanía y 1/3 elegidos por el Congreso o en otra fórmula que estamos dispuestos a estudiar, nos van a permitir generar el equilibrio del sentido común. Pero este argumento no le hace peso porque dice, con las debidas rectificaciones, atendía la experiencia de la anterior convención, y Natalia Perinetti le dice, tienen bordes, tienen árbitros, ¿qué más tienen? Mira, yo soy columnista del Mercurio, pero discrepo de la editorial del Mercurio. Y tengo la libertad suficiente, así como tengo la libertad. Por favor. Tengo la libertad ante todos los poderes fácticos en este momento, de verdad te lo digo. Actúo con completa libertad. Y estoy discrepo ¿Pero absolutamente. cuál sería el problema si tienen todos los bordes? Todo. El problema es que, a ver, los bordes no aseguran completamente de que no pueda ocurrir lo que ocurrió en la convención anterior. Eso es una ilusión. Son buenos que existan. Pero cuando ya están los convencionales empoderados, cuando se hizo el acuerdo de noviembre, parecía que todo estaba... Había bordes. Había bordes. Y se pasaron. Parecía todo acotado. Y los demonios se metieron igual. Uso la expresión de los demonios por la novela de Dostoyevsky, ¿no es cierto? Que vinieron a arrasarlos todos. Mira, que lo aclaro. No hay que ser ingenuos. La democracia es extremadamente frágil en estos momentos de populismo a nivel mundial. Los populismos de diversos signos, de extrema izquierda o extrema derecha, van a buscar siempre metiéndose en los bordes o donde sea para tratar de apoderarse, como lo hicieron en la convención, y destruir, porque fue una pena que se haya farreado la oportunidad de haber tenido una convención totalmente democrática. No hay que ser ingenuos. Hay que cuidar nuestra democracia, y lo que estamos proponiendo es absolutamente sensato. No estamos proponiendo una cosa, digamos, irreal, loca, utópica. El problema es que no hay votos para eso. Pero yo creo que aquí, como en todas las negociaciones, yo creo que es perfectamente posible llegar a acuerdos. Hay que seguir conversando. Nosotros vamos a aportar como partido pequeño que somos, y no como estas especies de poder fáctico amarillo nuevo que ha surgido, que me parece increíble. Me encantaría tener todo ese poder de verdad. Vamos a seguir aportando paso a paso, día a día, sin declaraciones destempladas, fuera de la no hablando también de lo que se dijo en off, porque si yo dijera, Natalia habló de lo que dijo en off, no sé qué persona de la derecha, si yo dijera todo lo que he escuchado en off, de gente de la centroizquierda, dentro de la verdad que dejaría en claro que todos, o hay una parte importante de los que están sentados ahí, quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros también somos acuerdistas, pero no ingenuos. La dificultad, por lo que entiendo, Diego, es que efectivamente están súper cerca de una cosa mixta, pero muy cerca. Pero usted no tiene los votos en su bancado, ¿sí? Así es, eso es lo que hemos planteado en todas las conversaciones. Como Chaguán no tiene los votos para un órgano 100% electo, digamos, ¿no? Así la cosa. Que podemos encontrar un punto de acuerdo. De hecho, nosotros habíamos señalado en la reunión anterior que estamos dispuestos a avanzar en un órgano 100% electo donde exista dentro una proporción de expertos y expertas, 30% de acuerdo, pero que sean parte de una segunda papeleta, que sean ratificados por la ciudadanía, para que no tengamos nosotros que entrar al cuoteo de los partidos dentro del Congreso y decir, bueno, este es experto, pero es de Libertad y Desarrollo, este es experto, pero es del Instituto de Igualdad, y por tanto las ideas que va a ir a expresar son las de el financiamiento de la UDI o del Partido Socialista. Entonces me da la impresión de que, si queremos ser bien honestos y honestas, aquí hay dos posiciones, y creo que cuando nosotros recogemos la posición de Chile Vamos del 14 de septiembre, de un órgano de 50, 100% electo, en el modo del Senado, con independientes que vayan dentro de pacto de los partidos,
con arbitraje y con bases estamos resguardando. Ahora, si quieren seguir arropando el proceso, bueno, derechamente plantean entonces que vamos a hacer una reforma al Congreso y nos ahorramos el plebiscito y nos ahorramos la ratificación de la ciudadanía. Y creo que, para cerrar, hay que tomarse en serio la crisis de legitimidad, senador, que tiene hoy nuestro Congreso. Hay que tomársela muy en serio, porque si es que vamos a hacer un mecanismo que en 10 años más va a ser cuestionado nuevamente, vamos a sembrar deslegitimación ciudadana, y eso es sembrar la fractura y profundizar la fractura entre la institucionalidad, la política y la gente. Creo que para eso ya no estamos, senador. Senador Chaguán. La legitimidad democrática va a estar dada por el plebiscito de salida, donde esperamos tener una constitución minimalista que construya una sociedad de derechos y de deberes, que le ponga límite al ejercicio del poder, y no me cabe la menor duda que el ejercicio de un órgano mixto que recoja 2/3 de personas electas directamente por la ciudadanía y 1/3 de personas elegidas por el Congreso o por otro mecanismo que tendremos que resolver, nos van a permitir justamente entender que acá hay una señal de moderación. Quiero decirles que acá se ha avanzado en principios, se ha avanzado fundamentalmente en un órgano que va a permitir arbitrar que no se presenten mociones que vayan contrarios justamente a esos principios, pero creemos sin lugar a dudas que lo traumático de la convención fue de tal nivel que nosotros no estamos dispuestos a repetirlo en las mismas condiciones. Yo creo que esta señal de moderación a la que se ha abierto justamente el oficialismo, yo espero que nos permita que el día lunes lograr finalmente entender que primero está Chile y que en definitiva vamos a ser capaces de construir una política que levante el mentón, que empiece a mirar los próximos 20, 30 años, que sea capaz de generar sentido identitario en términos de un texto constitucional y que seamos capaces de tener un modelo de desarrollo donde todos y cada uno de los chilenos sean parte del mismo. ¿Se ha abierto el oficialismo, Natalia? Lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos cosas importantes de decir. Una es que Chile Vamos, hasta hace pocas semanas, su planteamiento era un órgano 100% electo y la dicotomía que teníamos en ese minuto era el número. El número de cabilderos convencionales. Y posteriormente se empezó a instalar de que habían cambiado las condiciones. Yo nunca logré entender, y se lo he preguntado en reiteradas ocasiones a mis colegas de Chile Vamos, ¿dónde se mide ese cambio de condiciones para tener un cambio tan abrupto de percepción? Y aún así, y esto lo hago para evidenciar que aún así, el oficialismo ha dicho, ok, algo pasó en las condiciones internas o externas de Chile Vamos, que no se puede 100% electo en este número, veamos cómo lo hacemos. O sea, nunca desde nuestra parte ha habido intransigencia y me importa relevarlo. Y lo segundo es que acá Cristian Barken hace una falsa dicotomía, a mi juicio, entre democracia y populismo. Porque la diferencia entre una democracia robusta y el populismo es cómo tú haces un andamiaje institucional que resguarde que la democracia se pueda ejercer y que no se caiga efectivamente en populismo. De modo que una de las condiciones por las cuales es importante hacer un cambio constitucional es para robustecer nuestro sistema político. Pero dicho eso, acá el hecho de que se ponga en igualdad de condiciones el que tengamos 70 personas electas con expertos, con los resguardos que hemos dicho, con partidos haciéndose cargo, es igual a populismo, me parece que también es una falsa dicotomía que a mí me parece que no contribuye a la discusión. Cristian, para que salgamos de esto. La pregunta es la siguiente. Cuando se hizo el acuerdo de noviembre pasado, el del 15 de noviembre yo del quería 2019. votar a prueba y la ilusión y la expectativa que ¿alguien pensó que esa convención iba a terminar en lo que terminó? Yo creo que ahí el país perdió la ingenuidad y nos dimos cuenta que estuvimos a punto de ir al abismo, llevados por grupos radicalizados populistas, y aprendimos de eso. Y como aprendimos de eso, no queremos hacer una convención o un consejo constituyente tutelado. Va a ser democrático de todas maneras, en la proporción que se dé. Ahora, quien tiene la llave para destrabar esto es el presidente de la República. ¿Por qué? El partido del presidente de la República, que está presente en la mesa, porque el mismo presidente en una declaración dice es mejor un acuerdo imperfecto que no haya acuerdo. Ahí se estaba refiriendo claramente al sistema mixto. Entonces, yo hago un llamado sincero y afectuoso, porque quiero que al presidente Boric le vaya bien, le tengo aprecio a él, que él se coloque en un lugar como estadista, en una mirada amplia, y coloque todo su poder y su influencia, a partir de su partido de gobierno que está en la mesa, para llegar a un acuerdo que deje tranquila a la ciudadanía, que lo que quiere es, y lo van a decir las encuestas probablemente hoy día, estoy seguro de eso, en su mayoría inmensa,
un proceso constituyente completamente distinto al proceso constituyente que tuvimos antes. Y lo que va a hacer la diferencia van a ser los expertos, pero con derecho a voto, no como personajes de segunda categoría. Y los expertos no son juristas. Los expertos pueden ser ex-rectores, premios nacionales de ciencia, premios nacionales de literatura. Un poco como sabios de la tribu. En España se usó eso en el proceso constitucional, había un grupo de 7 sabios. Entonces, que no se piense que los expertos son solamente expertos constitucionales, designados a dedo, como dijo alguien aquí. No son designados a dedo, son elegidos por el órgano más democrático que tenemos hoy día en el país, que es el Congreso. Es un giro interesante lo de Boric, lo hablamos al tiro con el diputado Ibáñez, pero quiero que reservemos lo de los 50 electos y el cambio de condiciones. Sí, claro. ¿Ya? ¿Puede el presidente asumir ese liderazgo que insinúa Barken? El presidente nos ha dicho: lleguen a acuerdo y lleguen a acuerdo pronto. Y eso es verdad. Llegan a acuerdo esta semana, ya no llegamos esta semana. Estamos 3 meses intentando generar este acuerdo imperfecto, pero claro, cuando hay un acuerdo perfecto para una de las partes, eso se traduce en una imposición. Un acuerdo imperfecto es donde todos cedemos y creemos nosotros, y ese es el punto que hoy nos tiene atrapados. Ya, pero ¿qué quiso decir el presidente cuando dijo lo del acuerdo imperfecto? Que todas las partes tengan que ceder. Así es. Porque esto no va a ser perfecto para Cristian. ¿No fue un mensaje para su bancada que lo estaba dejando sin piso en la negociación? No, en absoluto. No, nosotros lo hemos conversado dentro del oficialismo, hemos tenido contacto también con la ministra Analía, que hace acompañamiento a todo este proceso desde un inicio. ¿Con el presidente también lo ha conversado? Porque creo que hemos conversado con el presidente. Ahora, uno conversa muchas cosas con el presidente: la delincuencia, el alza del costo de la vida, el tema constituyente. Y ya sabemos lo que pasa cuando uno cuenta lo que conversa con el presidente. El ambiente que está en el Congreso es muy polarizado. Pero insisto, aquí hemos llegado a un punto donde se evita estructuralmente la polarización y se generan mecanismos donde se llega y se promueve el acuerdo. Ya, vamos a tirar sobre eso. Justamente lo que hoy está en juego, y que, para cerrar, me da la impresión de que hoy ya tenemos que darle espacio a la ciudadanía. Si volvemos nuevamente al momento anterior, donde la legitimidad de origen no podemos concebirla únicamente en el Congreso, porque el Congreso fue hecho para hacer leyes y para fiscalizar al gobierno, no para redactar constituciones. Vamos a volver sobre eso, pero de vuelta al punto de Cristian Barken. ¿Puede el presidente ejercer un liderazgo en el oficialismo? Que estoy pensando en la bancada suya, en todas las bancadas de las dos coaliciones, de la alianza de gobierno. ¿Puede el presidente ejercer ese liderazgo? ¿Usted lo ve como una cosa posible? Yo creo que sí, absolutamente. El presidente tiene la llave. Yo creo que el presidente tiene la llave, y creo que para el presidente... Todos quieren... Mire, yo imagino el siguiente escenario. Sí. Que logramos consolidar un acuerdo, ¿ya? Claro. Que se hace esta constitución en que todos vamos a ir por el apruebo. Que la firme el presidente Boric sería un legado del presidente de la República, democrático, que lo colocaría como un estadista, con una mirada de largo plazo. Él mismo habló y advirtió en la convención, en un discurso que yo recuerdo perfectamente, el peligro de la convención partisana. Le dijo a los constituyentes... Nadie lo escuchó. Cuando nosotros levantamos las alertas, yo vi en este mismo programa, Iván, al comienzo, que nos funaron como nos están funando ahora, nos acusaron de catastrofistas, nos dijeron que era imposible que ganara el rechazo. Todo lo que dijimos y alertamos que parecía una laraca y una exageración ocurrió. Con la misma fuerza y convicción, quiero decir aquí que nosotros creemos que hay que incluir a los expertos con derecho a voto y que es un resguardo para que tengamos una constitución. Ellos van a aportar moderación. Lo que necesita el país hoy día es moderación antes que nada. Diego Iván. Estamos de acuerdo con los expertos, insistimos, y tienen que ser ratificados por la ciudadanía. Y el presidente ha hecho ese llamado, que lleguemos a acuerdo y que los partidos se pongan de acuerdo, porque después esto va a ir al Congreso donde ustedes tienen un diputado y nosotros vamos a tener que poner a disposición nuestras bancadas para tener 4 séptimos. Sé que es difícil. Tenemos que tener 4 séptimos, por tanto, necesitamos una transversalidad y nosotros jamás vamos a renunciar a esa transversalidad. Creemos que allí está también radicada la fórmula del cambio y el presidente nos ha hecho ese llamado. Ahora bien, insisto, y aquí le voy a hablar no a Cristian, sino al senador Chaguán, por favor, respetemos la palabra empeñada y también las propuestas empeñadas, porque si hacemos una propuesta y luego no la respetamos, se diluye el debate. Se refiere a los 50, eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Es que eso le quería preguntar. Pero que bueno que lo plantean en esos términos, porque, a ver, cuando nos fuimos hace unos días atrás, la diferencia era simplemente, como bien decía Cristian, un guarismo, vale decir, un número, vale decir, ellos nos propusieron 76 convencionales electos y 30 elegidos por el Congreso. Eso fue la propuesta del oficialismo hace unos días atrás. Y luego, al día
siguiente, mágicamente, cambió la posición. Es que no y había votos, no, ¿no? 100% electos. No, Es que no espera. fue así. Entonces, pero es una quiero voltereta contar. esa también. Quiero una contarlo. voltereta. Entonces, mire, más que recriminaciones, les quiero decir lo siguiente. ¿Cuáles son los puntos de partida? Los puntos de partida son los siguientes. Nosotros preferíamos que hubiese un órgano 50% elegido democráticamente y 50% elegido por el Congreso. Nosotros ya hemos entregado en esa conversación para allanarnos a llegar a un acuerdo, recogiendo el argumento de las fuerzas oficialistas, en que debía haber 2/3 de representación de los elegidos democráticamente. Fue una propuesta de Alberto Undurraga, nosotros la hicimos propia. Y dijimos, bueno, entonces avancemos en esa dirección. Y es ahí donde estamos. Es exactamente ahí donde estamos. Entonces, le quiero señalar es que acá todos hemos puesto sobre la mesa justamente algo de nuestras posiciones. Cristian y Amarillo ha puesto que ellos optaban por un órgano 100% elegido por el Congreso. Hoy día estamos en un órgano mixto y por tanto yo le pido lo siguiente. Es muy importante el clima que nosotros creamos y por tanto yo diría que acá, más que hablarle a nuestras audiencias, Diego y Natalia, lo que tenemos que hacer es buscar los esfuerzos. Yo creo que decir que ha habido buena voluntad. No lo mires así. No. ¿Así cómo? No, que ha habido buena voluntad, que esa buena voluntad no la echemos a perder porque hoy día queramos hablarle a nuestra audiencia y seamos capaces efectivamente de poder cerrar un acuerdo porque le va a hacer bien a Chile. Pero ahora quiero pedir al gobierno que se dedique a los temas que afligen a los ciudadanos. La seguridad ciudadana, el acompañamiento en tiempos de crisis. Porque este es un tema de fondo. Senador Chaguán, Natalia Pergentili, Cristian Barken, Diego Ibáñez, a la vuelta de la pausa siguen en este debate y también vamos a hablar de las cosas que quería hablar el senador Chaguán. Ya, a la vuelta de la pausa volvemos. Hacemos mesa central por el 13 y por Tele 13 Radio en simultáneo y todas nuestras plataformas. Ahí estamos, de vuelta en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas haciendo mesa central con el senador Chaguán, Francisco Chaguán, presidente de RN, Natalia Pergentili, presidenta del PPD, Cristian Barken, presidente de Amarillos, el nuevo partido político más poderoso del país, y Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. El David contra Goliat. Ya, estamos... también estamos con nuestros auspiciadores. Déjeme, me voy a mover para acá para agarrar el control remoto del plantel. ¿Cómo saber a qué hora empieza a trabajar Carolina? Buena pregunta, lo podemos saber con ayuda de Rex Más, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también te ayuda con el control de asistencia siempre al día con la normativa legal. Y para resolver tareas como portal del colaborador o firma digital también cuenta con Rex Más. Conoce más en rexmas.com porque estamos con nuestros auspiciadores también acá en Mesa Central. Ya, ¿quién sería experto para usted, senador Chaguán? Bueno, primero, personas que estén en el ámbito público. ¿Han hablado con alguien? No, ¿cómo vamos a hablar si es que todavía no tenemos acuerdo? Okay, ya. O sea, teóricamente. Pero básicamente, no exclusivamente especialistas en derecho constitucional, sino que personas que conozcan el mundo público y el mundo privado y que logren finalmente, con esa experiencia, aportar al proceso. Y eso lo hemos conversado también. Diego Ibáñez, ¿hay acuerdo sobre eso? ¿El perfil de los expertos? Sí, absolutamente. El punto está en que sean elegidos y ratificados por la ciudadanía. Está bien el perfil de los expertos. De hecho, no, pero lo que dice Barken, por ejemplo, que sean premios nacionales. Sí, yo creo que está súper bien. De hecho, la propuesta que habíamos nosotros puesto encima de la mesa contemplaba esto y además que tengan experiencia profesional, trayectoria y que además están incorporados dentro del arbitraje. Porque el arbitraje va a ser designado por el Congreso. El grupo de 14. Así es, el grupo de 14 que va a declarar admisible o no ciertas normas si es que se corren de los bordes. Ahora, creemos que hasta ahí está todo súper bien. Si el punto está en que nosotros creemos que la soberanía popular, la legitimidad ciudadana la da también el voto. Que la ciudadanía elija y diga, mira, ese me gusta, este me gusta. No que sea yo o el senador Chaguán los que digamos, esto me gusta o esto no me gusta. Y en esa lógica, Natalia, lo que no hay que hacer es cuestionar la legitimidad del Congreso Nacional, porque eso... ¿Pero quién no, lo planteó? No lo cuestionamos. Ah, qué bueno. No, pero qué bueno que lo aclares porque cuando se cuestiona la legitimidad del Congreso entramos en un loop muy complejo. A ver, perdón. Porque uno podría cuestionar la legitimidad de... Diego Ibáñez dice... Digo que el Congreso está hecho, y a mí me eligieron, para redactar leyes y para fiscalizar al gobierno, a usted también para fiscalizar al gobierno. Y para hacer constituciones, yo puedo incidir indirectamente, como en el tema de los árbitros, como en el tema de las bases. Y ahora creemos que le toca a la ciudadanía elegir a los expertos y expertos. Tan solo yo he presentado más de 80
tan solo yo he presentado más de 80 modificaciones constitucionales. Y muchas de ellas han sido aprobadas. Es que usted ha sido muy prolífico. No, quiero señalar que el poder constituyente derivado lo tiene justamente el Congreso Nacional. Sí, porque si no se podría, y por eso también hay que ser muy cuidadoso de no cuestionar la legitimidad de las instituciones. Y por eso quería dejarlo claro. Y bueno, esta respuesta de Diego me deja cierra el punto, Barken. A ver, la mayoría de las constituciones de los países con democracias consolidadas fueron generadas a partir de un órgano elegido por los congresos y luego ratificado a través de un plebiscito de salida. Un órgano de expertos. Sí, que es lo que Natalia Bergentili dice. ¿Alguien va a decir que la Constitución española no es democrática? No, por supuesto. Pero compárense los dos procesos. No asegura el camino de todo íntegramente elegido que vayamos a llegar a una buena Constitución y más democrática. Tenemos Venezuela, tenemos Ecuador y tenemos Bolivia como ejemplo y el reciente experimento nuestro en Chile. Entonces, hay que tener cuidado con decir que los congresos no pueden hacer constituciones porque de alguna manera sí lo han hecho en procesos muy importantes. Pero indirectamente, como también reconoce. Pero hay un plebiscito, o sea, la ciudadanía la que elige al final. Natalia Bergentili. A ver, una de las cosas más relevantes que se ha trabajado para este proceso son las bases, y en esas bases quiero relevar al menos 3, que son muy importantes para que la ciudadanía entienda cuál es la confianza que tiene el oficialismo respecto a que este va a ser un proceso distinto. 1, Estado social y democrático de derechos. 2, Estado unitario. 3, provisión mixta de bienes y servicios públicos. 4, separación de poderes, derecho a propiedad. Entonces están las bases. ¿Qué quiere decir eso? Que si llega alguna criatura de Dios que quiere estatizarlo todo, como había un discurso en la convención. Había uno, sí. Sí, los árbitros le van a decir, criatura de Dios, replieguese. Eso está fuera de los bordes. 2, si alguien llega y dice, ¿saben qué? Esto tiene que hacerlo todo el mercado, el Estado tiene que estar replegado. No. Porque el Estado también va a ser parte porque hablamos de provisión mixta. De modo que en ese radier están las bases de un proceso distinto. Ya, pero eso no es suficiente, dice Barken, porque los demonios de Dostoyevsky se pueden meter en cualquier parte. Ahí yo tengo una diferencia. Yo humildemente trato de observar la realidad desde lo que me señalan mis parlamentarios en terreno, en la Araucanía, etcétera. No creo que yo tenga la capacidad de interpretar ni a toda la ciudadanía en el sentido común de los chilenos. Por lo tanto, lo que yo le pido a Amarillo es que también trate de observar con más humildad lo que señala la ciudadanía, porque yo solo aquí planteo lo que recibo de insumos de los territorios, etcétera, pero sabiendo que no estoy representando a todo el mundo y con la humildad para entenderlo. Natalia, ¿usted estaría de acuerdo con expertos elegidos en listas nacionales, por ejemplo? Sin ningún problema. ¿Flota eso para Amarillo? A ver, nosotros estamos dispuestos a conversar todas las posibilidades y todas las fórmulas. ¿Incluyendo esa? Incluyendo pero esa. Pero eso implicaría 100% de elección popular, a ver, si nosotros llegamos a una fórmula que sea sensata, que sea razonable, que hay que mirarla con lupa, ¿cierto? Hay que mirarlo con calma. Yo sé que la gente, y lo entiendo, la gente está cansada. De hecho, la mayoría de la gente... un poco cansado. Pero bueno, imaginemos que el país estaba dividido hasta hace poco entre apruebo y el rechazo, que estuvimos a punto de aprobar una constitución pésima. El país estaría hoy día empantanado, si no porque nosotros levantamos la voz y fuimos al Araco. Estamos siendo Aracos de nuevo y estamos levantando de nuevo la alerta. Ya, el país venía de una polarización, por lo tanto... ¿Por qué le flotaría eso, entonces? A ver, podría flotar. Listas nacionales. Podría flotar, podríamos discutirlo, podríamos conversarlo, pero me gustaría que fuera... Lo firmo ahora pero de la misma manera, le pido que... No, pero de la misma manera pidámosle a ellos que si flota la posibilidad de elegir expertos con votos. O sea, uno tiene que estar abierto de lado y lado para llegar finalmente a una fórmula distinta. Yo lo que he advertido, con todo respeto de los cuatro, es que todos han estado cediendo desde las posiciones que tenían el 4 de septiembre. Por eso digo, y vamos a seguir, y probablemente vamos a seguir cediendo para poder llegar a un acuerdo. Pero ahí hay un camino, ¿no? Pues eso puede ser un camino. No, a mí me encanta esa idea. De hecho... no es mía, todo esto, me la dio en mi WhatsApp colaborativo. Vamos a decir que Iván solucionó el problema histórico de la gobernación. No tendría yo esa aspiración. No tengo el poder de Amarillo. Pero yo estoy muy de acuerdo. Iván el David. No, yo estoy de acuerdo y me da la impresión de que si es que eso resuelve el problema de los expertos con derecho a voto, que lo queremos y que lo creemos necesario, me parece una idea genial y es parte también a mí de un matiz eso cortito. A mí, y quiero volver a los expertos elegidos por el Congreso, yo crearía un comité de búsqueda. Que eso va a hacer la diferencia de que son elegidos en listas abiertas, cerradas, no me acuerdo. Un comité de búsqueda que garantice ciertos estándares que permita que la gente que llegue ahí sea gente sensata, prudente, sabia, que aporte moderación. Pero eso no necesitamos, moderación.
¿Qué dijo? Que eso no es currículum, es un test psiquiátrico. A esta altura ya la moderación, no sé qué. Eventualmente, no quiero yo hablar mal de los expertos de ningún tipo. Senador Chaguán, ¿le suenan las listas nacionales para los expertos o no flota para usted? No, eso será parte de la conversación que tendremos y yo en ese sentido soy prudente porque esas conversaciones hay que hacerlas en la mesa en que estamos convocados. Pero si están los 4 acá. No hay que caer en la tentación de adelantar ideas, que hay que tener piso justamente para poder plantear opciones. Le quiero señalar que nosotros hemos mostrado para ser franco, senador, el piso es el diálogo que usted tiene con sus parlamentarios, ¿no? Eso es lo que es evidente, ¿no? En nuestras comisiones políticas. Y en ese mismo sentido, Diego, ¿cuánto peso les hace que el Partido Comunista, ¿cuándo fue el jueves, el 8, el día de feriado, haga este voto político de una convención 100% electa o nada? O sea, ¿cuánto les pesa si el Partido Comunista se sale de este acuerdo? No, aquí lo ideal es que esté desde el Partido Comunista hasta la UDI en el acuerdo porque se necesitan 4 séptimos. Y aquí nadie tiene la pero que la se llave salga, en el que salga un Congreso. partido de Prodignidad, que es la coalición de ustedes. ¿Les hace peso o les hace imposible el Yo acuerdo? creo que todos de una u otra manera, en mi comité central como Convergencia Social, también nos han exigido ciertas posiciones que yo he intentado de una u otra forma llevar hacia un punto, porque cuando estás sentado frente al senador Chaguán o frente a Cristian y uno ve cuáles son los niveles de acuerdo o desacuerdo que existen, uno tiene también la responsabilidad y el liderazgo debe tenerlo para ordenar a su propia gente y creo que en ello el Partido Comunista ha sido bien disciplinado y también ha planteado que está abierto a diversas opciones. Ahora, nosotros lo que hemos planteado como alianza, dijo 100% electo. como alianza, hemos dicho 100% electo, como alianza de gobierno. Y aquí no hay ningún partido Otra que cosa se haya... es que en la mesa de negociación se pueda flexibilizar, entonces. Evidentemente. Y creo que en ello el Partido Comunista, yo quiero también mandarle un saludo a Guillermo Telier, que entiendo que está hospitalizado. muy delicado de salud, así que un cariño a su familia. El Partido Comunista ha sido bien disciplinado en esta materia y de hecho ha propuesto varias salidas, varios caminos que nos han permitido llegar a acuerdos. Y en ello no podría decir en absoluto que ellos han sido muy cerrados en la negociación. ¿Cristian? Me sumo al saludo a la familia del senador Telier. Y fíjate que yo me he llevado una sorpresa. Excelente. Voy a sincerar cosas que he aprendido, como yo no vengo del mundo de la política. Yo, evidentemente que estoy en una postura completamente contraria, pero me ha llamado la atención, la seriedad, la prudencia, el respeto con que los representantes comunistas han estado en esa mesa. Yo imaginé eso, por eso es importante verse las caras y quiero destacar eso, o sea, y creo que de verdad la gente que está sentada en esa mesa, la mayoría de todos los que están sentados en esa mesa, y me incluyo, están en una buena disposición. Y yo creo que lo que nos ha hecho... A ver, han habido cambios, pero este último no es el cambio que se le atribuye a Amarillo, esta voltereta. En realidad ya había habido una voltereta antes. O sea, Apruebo Dignidad estaba dispuesta a firmar un acuerdo, el de Undurraga, propuesto por la democracia cristiana, de 70-30 con... Y después se retrocedió. Entonces, esto de que se retroceda y se avanza, hay que desdramatizar. Y yo quiero transmitir un mensaje de esperanza, que yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, que eso es por el bien del país, es por el bien del presidente de la República, que todos queremos que le vaya bien, porque esto sería un fracaso para todos. O sea, si esto no resulta, sería un fracaso para todos. Así que yo quiero transmitir un mensaje de esperanza. Yo estoy seguro, lo que tenemos que evitar es enlodarnos entre nosotros, hacer declaraciones intempestivas, hacer caricaturas. Tenemos que abandonar eso porque la gente está cansada de ese lenguaje. Y si logramos eso, y si logramos conversar con fraternidad, con espíritu nacional, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Además se siguen negociando, van a tener que ser amigos secretos entre ustedes. Ya, la última vuelta, porque me dicen que algunos de ustedes tienen otro compromiso. Senador Chaguán, ¿plebiscito de entrada? No, nosotros no tenemos ninguna ningún piso para un plebiscito de entrada, pero quiero decir lo siguiente. Nosotros creemos que hay que revitalizar también el rol de la política y del Congreso Nacional. Yo creo que hoy día tenemos un espacio necesario para llegar a acuerdos, para que la política vuelva a responder a los chilenos, y no solamente con este tema de la solución constitucional, sino también con los temas que afligen a los ciudadanos, que vuelve a existir: seguridad ciudadana, acompañamiento en momentos de crisis económica, y lograr finalmente un buen acceso a la salud y una reforma previsional digna. Eso estamos comprometidos, y yo espero que haya el mismo ímpetu que hemos tenido justamente para reunirnos, para lograr hasta total despacho una estructura que nos permita efectivamente enfrentar temas como la seguridad ciudadana y el acompañamiento en tiempos de crisis. Hace sentido. Natalia Pergentili, ¿plebiscito de entrada?
La verdad es que no nos convence porque, o sea, si es el último ratio, sí, no tenemos ningún problema, pero no nos convence de todo porque creemos que la política tiene que dar una muestra de capacidad de acuerdos sensatos, de ceder ambos, ¿Cómo no se van a poder poner de acuerdo? Porque además tenemos muchos desafíos, y en esto coincido con el senador Chaguán respecto de reforma tributaria y de pensiones, que es una deuda que tiene toda la clase política con el país, y tenemos que mostrar que en todas las cosas relevantes nos vamos a poner de acuerdo. Cuando hablamos del plebiscito de entrada estamos hablando de plebiscitar el mecanismo, ¿no? Así ¿O es. algo más, Cristian Márquez, en plebiscito de entrada? A ver, todo es posible, se puede hacer un plebiscito de entrada. Ahí corremos el riesgo de, imagínese usted que Republicanos diga, se coloque en el voto si queremos la Constitución actual o una nueva. Ahí o sea, que se vuelva a preguntar. Retrocederíamos. ¿Por qué no? ¿Quién podría invalidar eso? Ahora, yo creo que es preferible llegar a un acuerdo, por lo mismo que dice Natalia, porque si se logra un acuerdo y damos una lección, da una lección la clase política que es capaz de llegar a un acuerdo después de haber estado polarizado entre la prueba y el rechazo, eso abre el camino para acuerdos, para los grandes temas que interesan a la gente, que son urgentes hoy día, que son delincuencia, narcotráfico, migración. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en los otros temas? Entonces, yo creo que esto es un símbolo muy potente de llegar a un acuerdo. Es necesario llegar a un acuerdo para que de aquí en adelante tengamos una política de acuerdos en todos los grandes temas importantes que aquejan al país. Diego Ibáñez, plebiscito de entrada. Yo creo que si no hay acuerdo es una opción. Creo que en el plebiscito anterior hubo casi 6 millones de personas que votaron convención 100% electa. Si es que uno quiere desoír ese llamado, esa hoja de ruta, podríamos hacer un nuevo plebiscito y que gane la mixta. Y yo no tengo ningún problema si es que el pueblo lo define, si es que la ciudadanía lo define. Ahora, hago también un llamado a reconocer los avances que hemos tenido. 12 bordes institucionales, arbitraje, comité de expertos con bases, un anteproyecto que sirve de base a todo el debate constituyente, y nosotros hemos sugerido también que los expertos designados por el Congreso, en la eventualidad de que sean designados, tengan participación en la armonización del texto y en las disposiciones transitorias. Esa fue nuestra última propuesta y creemos que en ese sentido podemos dar una hoja de ruta clara y una certeza de que el próximo año vamos a tener una nueva constitución, pero es importante escuchar a la ciudadanía y que ellos sean los que elijan a los expertos. Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, Cristian Barken, presidente de Amarillos, Natalia Pergentili, presidente del PPD, el senador Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional. Les agradezco mucho, además les agradezco el tono, el buen tono, porque de verdad es más esperanzador que lo que a veces uno se imagina que son estas conversaciones tan difíciles y tan largas. Yo agradezco los tazones amarillos. Sí. Se tanto amarillo, mira, hasta los tazones se pusieron amarillos. Sí, nuestro auspiciador Marley Coffee, no sé si va a estar tan de acuerdo con eso, pero bueno, les agradezco muchísimo la gentileza que hayan estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, hacemos mesa central por la pantalla del 13, volvemos de inmediato a nuestra mesa de periodistas al regreso con la actualidad de la política en Mesa Central. Hacemos mesa central acá en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas, y armamos nuestra mesa de periodistas para la política y la actualidad. Angélica Bulnes, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Quique Mujica, buenos días. Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes, Enrique. Sí, Son las 12 tardes. y cuarto. Sí, es que se me olvida porque ustedes iban al principio del bloque. Es verdad. Es que hace tantos domingos que no hacemos el programa por el Mundial que se me olvidan cosas. Acá estamos organiza todos estos días. Exactamente. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Angélica Bulnes? Bueno, vamos a hablar, ha sido una semana compleja para el Cono Sur. Eliminado Brasil, empezando por eso. Claro. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, condenada a 6 años de cárcel, y la vicepresidenta peruana hoy día es la presidenta. Así terminó la semana y es ahí donde vamos a poner el foco en Perú. Vamos a tratar de contestar 3 preguntas que deja esta crisis por la que ha estado atravesando el país vecino. Quique Mujica, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de si hay acuerdo o no hay acuerdo antes de que llegue el viejito Pascuero. Porque el viejito Pascuero sí existe, ¿no? Sí. Y va a llegar. No vamos a poner Va a en venir. duda a esta altura una cosa tan evidente, ya. Ya, pero si hay acuerdo o no hay acuerdo, ¿y qué relación tiene ese acuerdo también con cierto cronograma electoral que echar a andar? Si hay acuerdo, que yo creo que lo va a haber, ¿cuáles son los plazos? Para que la gente se haga una idea el próximo año, ¿cuántas veces los chilenos vamos a tener que ir a votar? Pueden ser en el peor de los casos 3 y en el mejor 2. 2. Ya, partamos por Perú. Coneja Bulnes. Partamos por Perú. La gran pregunta que hay en este momento es ¿qué pasó el día miércoles entre las 9 y las 11 de la mañana? Eso no lo ha podido despejar. Está la Fiscalía tratando de despejarlo, los periodistas, los Ibanes Valenzuela peruanos, los Quique Mujica, porque ese día todos se levantaron, incluido el propio presidente Castillo, preparado para ir al Congreso, donde se iba a tratar de removerlo por tercera vez. Claro. Era el tercer intento de removerlo y hasta donde Eso iba a se ser en sabe- la tarde de ese día, En ¿no? la tarde Claro. de ese día. Y
estaba preparando su discurso, se levantó a eso, a preparar el discurso que iba ante el Congreso en su defensa, entre estos dos poderes, ejecutivo y legislativo, que están en una guerra hace mucho rato, desde que asumió Pedro Castillo o incluso antes. Han tenido problemas el gobierno y el ejecutivo. Pero hasta donde se sabían los votos, los 87 votos que se necesitaba para remover, para destituir a Pedro Castillo, para vacarlo, como dicen los peruanos, no estaban. Y entonces estaban todos más o menos tranquilos de que eso no iba a suceder, había a lo más 82 votos. ¿Qué pasó entre las 9 de la mañana? ¿Qué le dijeron a Pedro Castillo? Él estaba en esas horas con la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y con su exministro y asesor Aníbal Torres. ¿Qué le dijeron? ¿Qué información recibió? Que corte, pasadas las 11 de la mañana, lo que hace Pedro Castillo es una cadena nacional en que no lee el discurso que le habían preparado para defenderse ante el Congreso, sino que dice, 1, voy a disolver el Congreso, 2, voy a gobernar por decreto hasta que haya un nuevo Congreso para que haga una asamblea constituyente, y 3, voy a intervenir el Poder Judicial. Te cuento un dato que me dieron en la semana. Entrevistamos con la Carola Urrejola a Augusto Álvarez, que es un periodista político peruano muy conocido. Y él contaba que estaba reporteando ese día y estaba hablando con Benji Espinosa, el abogado de Castillo. ¿Ya? Y en la conversación, Benji Espinosa se entera que Castillo estaba diciendo lo que estaba diciendo, que estaba dando un golpe de ¿Se lo Estado. contó el periodista No, peruano? están en paralelo. Hoy me están diciendo que Castillo está haciendo como un golpe de Estado y Benji dice, ¿cómo? Bla, bla. De hecho, Benji al poco rato tuitea y renuncia públicamente a las 2:36 p.m. de Lima, dice, yo me voy. De hecho, nosotros estábamos transmitiendo en vivo esto, porque esto fue durante Tele 13 tarde, claro. Y yo creo que lo del abogado fue el segundo o tercer indicio de que ya esto está realmente perdido. 2:36 de Lima, no sé si era la misma hora. Renunció por Twitter, digamos. Claro, y ahí nos contaba Augusto Álvarez, que era, bueno, después la coneja a contar, pero en el fondo el abogado renuncia y ahí llega el abogado el que dice que Castillo estaba sedado. Y que por eso dijo lo que dijo. Que después, porque Castillo hace este anuncio por televisión y todo, como dice el Quique, se enteran como Cadena Nacional. Cadena Nacional, se enteran por la prensa, la gente ese día había iniciado su día normalmente, y vienen 40 minutos en que realmente la política peruana está en vilo, porque estaban todos como con la respiración, así como aguantándose la respiración, nadie sabía lo que estaba pasando, empiezan a renunciar algunos ministros, pero el punto clave era que iba a pasar con las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas como a los 40 minutos hacen una declaración diciendo que no van a apoyar esta intentona. Esto fue más o menos al mediodía peruano. Exactamente, ¿no? Claro, porque fue como a las 11:30 y a las 12:10, ponte tú que debe haber salido la declaración de las Fuerzas Armadas, y ahí entonces ya se precipitan los hechos. Pedro Castillo sale del Palacio de Gobierno, se sube a un auto, camino a la Embajada de México, a donde ya se sabe que había pedido asilo, donde se quería asilar, pero esto se filtra, que va camino para allá, y ustedes no sé si saben, el tráfico limeño es increíble, o sea, hay mucho tráfico, pero además empiezan a salir detractores de Castillo a bloquear las calles cercanas a la embajada para que no pudiera llegar. No corrió el riesgo. Contaba Álvarez que precisamente lo que derrotó a Castillo fue la congestión en Lima. Exactamente, pero la congestión además un poquito también ayudada por gente que quiso ir a bloquear alrededor de la embajada. Corrió riesgo de una granja Gaddafi, que lo agarraran ahí, le abrieran la puerta, puede pasar a cualquier cosa. Y le pegaran ahí mismo en la calle porque tomó la ruta con más tráfico. Por eso Álvarez decía, no lo puedo creer, o sea, si el tipo estaba huyendo, tomó la peor medida, irse por la calle con mayor tráfico. Por eso se entiende muy poco quién le dijo. ¿Cuál era este plan? ¿En manos de quién estaba? ¿En manos de quién? Y eso es lo que en Perú como que todavía no pueden dilucidar. Ya termina preso en el mismo lugar donde está Alberto Fujimori, que hace justo 30 años trató de hacer exactamente lo mismo, con bastante más... O sea, lo hizo con éxito para sus efectos. Porque lo planificó. Tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas, y sobre todo el ejército, que es el actor clave en Perú. Entonces, bueno, termina preso, y desde ahí, en los últimos días ha empezado a aparecer esta versión de que habría estado drogado, y entonces los peruanos se ríen. Su ex premier, digamos, el primer jefe de gabinete. Un diputado que dice que le fue a preguntar, un diputado que se llama Bellido. Bellido, que también fue ministro. Ese que fue personaje. Y también Aníbal Torres. Que es un personaje, le pregunta qué dice. No, me dice el presidente que no se acuerda lo que hizo. Que está como bloqueado. Lo que es aún más grave. Porque, perdona, pero ¿quién droga en pleno Palacio de Gobierno y con qué droga al presidente en ejercicio? Perdona, eso también lo transmitimos en vivo. Estaba Claudia Reilich afuera de la cárcel, del lugar donde está detenido Castillo, y salió esta persona diciendo exactamente eso, que no se acordaba de nada. O sea, podría
Claro, si toma otro sedante más fuerte, sale a recuperar. Sí, sale a bombardear, ¿sabes qué cosa? Exacto. Si le dan risa, baja el IVA. Tres rises más. Tres rises más y vamos por Arica. Bueno, ya, pero... Sí, o sea, creo que, claro, lo deja peor parado. La Peor, explicación. Sí, eso es lo que dicen los peruanos, esto es un peor, como versiones es un peor. Su abogado, Aníbal Torres, que era el que estaba ese día con él, ahora se declara prófugo. Dijo que decía guardar la clandestinidad porque se siente perseguido. Y esto siempre sigue, porque ahora lo último es que Pedro Castillo mandó una carta desde la cárcel diciendo que lo han tratado de hacer unas pruebas toxicológicas a la fuerza. Porque él se ha negado a hacerse las pruebas, porque si dice que estaba drogado hay que... Pero si su ex premier quiere que le hagan la prueba toxicológica, salió a decir eso. Pero él no. Él no quiere. Entonces ya. dice que hay una fiscal encubierta y unos médicos que no sabe quiénes son que le tratan de hacer la prueba, que le han hecho la prueba. La reunión entre Castillo y sus asesores, entonces, imagínate este escenario. Oye, digamos que estás ahí sedado. Qué buena idea. Digamos que estás ahí sedado. Digamos que no te acuerdas de lo que hiciste. Mira, súper buena idea. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una mala reunión. Ya, pero es un mal consejo. Su autogolpe es una mala defensa. Su autogolpe no resultó, en parte porque los peruanos, que está bien, viven en una crisis política, ahora tienen su sexta presidenta en 5 años, pero son muy legalistas para salir de su crisis. Entonces dijeron, esto no tiene nada de constitucional. O sea, lo que está haciendo Pedro Castillo no tiene por dónde. No, y de hecho el texto tiene cómo defenderlo, no tiene, permite, o sea, el texto constitucional permite muchas cosas, como hartos botones atómicos entre el Congreso y la presidencia, que están permanentemente en guerra, pero esto no lo permitía. O sea, entonces, no disolver el Congreso por las razones que dio Castillo y tampoco situar en la elección a 9 meses con un poder constituyente, digamos. Todo eso requería por lo menos reforma constitucional. Claro. Ya, entonces, asume Dina Boluarte, que es la vicepresidenta que llegó con Castillo, que ella siempre ha sabido desde hace varios meses que sabe que tarde o temprano iba a terminar siendo presidenta, porque en algún momento ya todo se sabía que en algún momento Pedro Castillo iba a caer, que no iba a terminar su mandato. Y lo que le corresponde constitucionalmente es a ella asumir. Ella hace como 3 semanas se fue del gabinete de Castillo y además lo que hizo es que empezó a tener conversaciones con distintos sectores, preparándose para su momento. Se peleó con Betsy. ¿Cómo se llama? Con Betsy Chávez, que es la porque presidenta, la jefa del gabinete. Cuando Betsy es la jefa del gabinete, Dina decide irse. Me voy. Porque ella era ministra sectorial, digamos. Sí, como... Pero siguió siendo vicepresidenta. Es que ella fue escogida vicepresidenta, era la fórmula. Pedro Castillo, Dina. Pero llegó, no era cercana a Castillo, llegó por el venía Carrión, del mismo partido, pero la expulsaron de su propio partido. Claro, por Cerrón. Vladimir Cerrón, que es como la izquierda radical que llevó a Castillo a la presidencia. Pero entonces ella ya había estado en conversaciones, asume, y inmediatamente se produjo como una suerte de tregua con el sistema político, en términos de dejemos que Dina asuma. Lo que te dicen en Perú es que Dina Boluarte tiene tan poca, o un poquito más de experiencia que Pedro Castillo, pero pareciera tener más ojo político. Y en cierto sentido lo ha demostrado. Ella asume inmediatamente con un discurso de unidad nacional, voy a hacer un gabinete más abarcador. Ayer presentó su gabinete, que es efectivamente un gabinete más como tecnócrata. Ya. Me decían a mí, falta como peso político, pero tal vez eso en Perú no es malo, dado la mala evaluación que tienen los políticos. El Congreso tiene peor evaluación que la presidencia aún. Entonces, ella asume, hace este gabinete, como de jefe del gabinete, pone a un exfiscal, una persona con un abogado, con un currículum amplio, expresidente del colegio de abogados, pero que tiene un problema, que tiene una denuncia de acoso sexual en el año 2011, por eso se tuvo que ir de la fiscalía. Casi nada. Parece que, por lo menos en Perú, eso parece no ser, acá sería impensable, ¿no es cierto? Claro. Acá en Chile, acá hasta ahora no se ha armado, no se ve ninguna una batabola tan grande. Ha aparecido el tema, pero bueno, está nombrando su gabinete. Pero entonces, Dina tiene una tregua desde el propio Congreso, que probablemente va a ser un enemigo importante con el tiempo porque tienen este Congreso tan fragmentado. Porque lo que se pensó ese día, cuando ya estaba solucionada la crisis y se sabía que ella iba a ser juramentada como presidenta, es que el Congreso la iba a votar al tiro, porque si hace dos votaciones en contra, si asume el segundo vicepresidente y lo vuelven a votar, el siguiente presidente es el presidente del Congreso. Claro. O sea, sería un Congreso gobernando. Ya, pero el Congreso no quiso hacer eso. No ha Por querido ahora, hacer eso. no ha querido hacerlo. Y ella llegó como diciendo, yo voy a terminar el mandato de Pedro Castillo el 2026 y ahora incluso se abre a que podría terminarlo antes, pero eso requiere que el Congreso decida acortar su propio periodo, porque requiere reforma constitucional. Si es que quiere llamar a elecciones generales. Exactamente, si quiere adelantar las elecciones. Porque lo otro es que llame a elecciones solo presidenciales.
que es lo que le gustaría al Congreso para no perder sus cargos. Eso le gustaría al Congreso, pero no le va a gustar al Ejecutivo. Y entonces, lo principal, como tiene una tregua con el sector político, el principal problema que tiene hoy día Dina es la calle. En distintos sectores de las regiones, en Perú, sobre todo en el sur, al parecer bastante instigadas por un personaje al que nosotros siempre tenemos que tener cuidado, que es Antauro Humala, que es el hermano de Ollanta Humala, que acaba de salir de prisión después de 17 años, que tiene un discurso súper... 17 años. No. ¿17 años? No. Sí, estuvo preso varios años. Sí. Antauro. Sí, Antauro. Etnocacerismo. Perdón. Sí, Antauro. Antauro Humala, sí. Antauro, No, pensé que Ollanta Humala. No, Antauro, no, los expresidentes tienen sus propios líos judiciales. No, pero este es Antauro, que tiene este movimiento nacionalista, el etnocacerismo, que está promoviendo... Básicamente contra Chile. Claro, muy nacionalista. Ahora, hoy día está menos preocupado de Chile, sino que lo que dice Antauro es hay que votar al Congreso. No es una defensa de Pedro Castillo, hay que votar al Congreso y hay que votar a Dina. En el fondo, que se vayan todos. Y ha estado promoviendo, sobre todo en el sur, y hay otros movimientos en distintas partes, como las regiones, acuérdense que está Lima y las regiones, que están ahí moviendo las cosas. Vamos a ver cuánto duro, qué fuerza tienen. Tenían carreteras bloqueadas. Que en Lima no pasó nada. De hecho, estaba todo bien tranquilo, digamos. De hecho, fíjate que... la noche de anteayer hubo algunas cosas, pero no cerró ni el comercio en Lima mientras todo esto ocurría. No, de hecho, el diario El Comercio de Perú, que es el diario más importante, es como el símil del Mercurio acá, digo el diario con más tradición, no el más importante, es... Al otro día, en su página web, tenía toda la primera parte con el Mundial, que no juegan, y 4 noticias abajitos y como de política. De política. Que Messi, que Holanda, que no sé qué. No, impactante. Impactante, después de un cuasi golpe de Estado, ahora, de un hecho histórico, que es la primera presidenta de Perú, mujer, y así todo, no eran... No perdieron el líder en el Mundial, y eso que no están jugando. Ahora, como cambian de presidente en promedio una vez al año también... Pero espera, eso es porque la primera pregunta es ¿qué pasó ese día? Segunda pregunta, ¿cuánto va a durar la tregua de Dina Boluarte? ¿Cuáles son los flancos que se le van a abrir? Tercera pregunta tiene que ver con lo que dice con el Quique. ¿Qué pasa en Perú? Que como que, por ejemplo, la institucionalidad parece estar totalmente disociada como del curso del país y de la economía. Porque ese día, así como no cerraron los negocios, seguían preocupados del Mundial. No están así, igual estaban preocupados, pero la bolsa bajó un poquito y después volvió a subir. La moneda se mantuvo, incluso ganó fuerza después de la salida de Pedro Castillo. Entonces, ¿qué pasa? Y el país va a crecer 3% Toledo, este año y el próximo año 3% según el FMI. El presidente Toledo tenía un récord que yo creo que pocos presidentes de Latinoamérica lo tienen. Su popularidad era más baja que el crecimiento económico de Perú en un momento. Él tenía 9 y Perú crecía al 12. Imagínate. Claro. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ya, hay hartas cosas, pero una economía muy fundada en la minería, que la minería ha estado bien, pues, han estado bien como en lo macro, y en segundo lugar, que pese a todas sus crisis políticas, hay una figura que es tremendamente estable. El presidente del Banco Central peruano está desde el año 2006. Lo nombró Alan García en el año 2006 y desde ahí no se mueve. Y entonces tiene mucha autonomía, tiene mucha capacidad de reacción. Imagínate, ha sobrevivido a todos estos gobiernos que son, pero de orientaciones completamente distintas. Y eso es reflejo de que los peruanos, como en las señales económicas, súmale a esto una cancillería muy poderosa que tampoco, siempre se ha mantenido muy técnica y profesional, dan las señales correctas mantienen como la estructura, así como mantienen la estructura. Ahora, el andamiaje. ¿Cuánto de esa estructura? Porque ¿qué estructura resiste 6 presidentes en 5 años? ¿Cuánto de esa estructura es aparente? Es una pregunta que muchos se hacen. En la minería, la misma Marily Líders en el RATPAC nos ha contado varias veces las tensiones que están teniendo con las comunidades, las grandes minas, están teniendo como mucho problema con los sindicatos, con las comunidades aledañas, eso es una parte. Y 2, también tienen una informalidad del 80%. Sí. O sea, 4 de cada 5 trabajadores en Perú es informal, que por un lado... Y por lo tanto no paga impuestos. O sea, le da mucha movilidad a la economía, claro. Por otro lado, es de una precariedad y eso se vio mucho en la pandemia. Hay un libro, El Otro Sendero, de Hernando de Soto, que habla de cómo la informalidad tiene cierta relación también con la burocracia estatal, porque él hace como un ejercicio, este libro es antiguo, pero hace un ejercicio y abrir un negocio en Perú era como, no sé, hacía una cantidad de papeleo más o menos. Claro. Versus... Pero por ejemplo, el transporte público en Perú Bolivia. Es informal. Ese transporte público y esos microcitos chicos, esos son todos informales, no están regulados. No pagan impuestos, no están regulados por increíbles. Y eso se vio en la pandemia. Sale más barato, al fisco peruano le sale más barato. Totalmente precario.
tuvo una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Bueno, el sistema de pensiones reventado, un porque sistema sacaron sí, todo 6 retiros. Sí, o sea, exacto. entonces, Sacaron prácticamente en todo. lo macro, sí, pues sigue funcionando todo Claro, muy bien, ¿pero hasta cuándo? pero en lo micro es más complicado. 3 preguntas que deja la crisis peruana con Angélica Bulnes. Vamos a hacer la pausa y en el siguiente bloque vamos a ver si hay acuerdo. Quique Mujica tiene la respuesta. Hacemos Mesa Central por el 13, la música de Frank Sinatra, que mañana está de cumpleaños. La pausa. Hacemos Mesa Central por la pantalla del 13 y, por cierto, estamos también con nuestros auspiciadores como Compromiso Minero. Con Angélica Bulnes y con Quique Mujica, nuestra mesa de periodistas. Quique Mujica, ya tuvimos a los presidentes de los partidos. Sí. Yo encuentro que tienen, de verdad, bien poca diferencia. O sea que están así, de Hace rato que están así, acuerdo. po. A mí El desde problema es el claro. lunes pasado, que me dicen a las 8:30, 9 de la noche, oye, estábamos así, pero algo pasó. Vamos a partir mañana, ¿no? Estábamos así, pero algo pasó. Recordemos que la semana pasada hubo un feriado entre medio. No, pues esta semana. Esta semana. Pero es sospechoso eso. Estábamos así y no pasó. Estábamos así y no pasó. Entonces hay alguien que no quiere que salga, ¿o no? Es que ha pasado 3 veces. Lo sí. que pasa es que, mira, yo pregunté cómo es este juego, qué pasa dentro de la mesa negociadora. Entonces, lo dificultoso porque a la gente le cuesta creer que dentro de una capacidad de soluciones o de propuestas finitas, porque no hay 1000, Claro. hay 4, ya ponle 4 que es harto, esta gente se puede demorar 10, 12 horas todo el día. Entonces lo que pasa es que hay un cierto orden establecido, el que propone partido se sienta, tienen un vocero y lee la propuesta, que ya es un tiempo importante, esto por acá, esto por allá. Después lo somete a una conversación con el resto de la mesa, que son hartos. Claro. O sea, más de lo que, muchos dicen, más de lo que quería haber. Porque, no sé, pues, hay 3 de amarillos, por ejemplo, o 2. Dicen, ¿por qué no hay uno? Tienen que ser unas mesas chicas. Y después de toda esta conversación, que cada uno va diciendo, oye, tu propuesta tiene este problema, tiene este problema, tiene este otro problema, listo, se hace como un consolidado y salen cada partido y cada persona y se van a salas aparte, donde tienen que empezar o por teléfono o por WhatsApp a preguntarle a los parlamentarios si les parece o no les parece, A ver si tienen respaldo. si tienen respaldo. Y de ahí vuelven muchas veces con que, ¿sabe qué? No tengo el respaldo, así que partamos de nuevo y todo de nuevo. Entonces, eso aletarga y dificulta las soluciones. Eso en el procedimiento. Ahora, a ver, han estado cerca y ahora, mañana parten temprano, entiendo, y el tema de la composición, cuántos miembros, como vimos acá en la discusión que hubo, y si va a flotar lo de los expertos, ¿no? Como en qué carácter van a estar esos expertos. Ahora, por cierto, me dicen que, y lo dijeron acá también, que donde van a estar la mayor cantidad de expertos va a ser en la comisión de 14 árbitros, Claro. porque ahí van a ser todos juristas, hay más consenso. Respecto de la calaña de los otros expertos, Los expertos para una define redacción. experto y no tienen No, todavía... por ahí Cristian Barken decía, pueden ser premios nacionales, pueden ser gente con algún prestigio. Claro. O sea, y- es elástica la definición. Claro, pero periodistas no, para empezar. Claro, pero- sí. Pero espérate, hay 14 expertos árbitros. árbitros. Ya, eso ya no, Eso- están eso nombrados. sí o sí. Sí, Y eso eso es- sí o y sí. eso es un o sea, eso acuerdo. ya está listo, Sí, es parte del está acuerdo. Ya. Ah, incluso está como los quórums que se necesitan, cuándo Claro. van a actuar y cuándo no. Eso Claro. ya está Que establecido. son árbitros respecto a los bordes. Si Claro. alguien se pasa Claro, al si se borde, están son traspasando como el los VAR. bordes o no, ya. Si alguien se pasa al borde, Claro. ahí. Se pasa la luz roja, que hay Exacto. hartas luces rojas. Y eso tiene todo el sentido del mundo, que sean constitucionalistas, Claro. Claro. Pero el realmente resto, expertos. claro, pero premios nacionales, cuando dicen premios nacionales ¿de qué lado? Porque el premio nacional, si es de izquierda, no le va a gustar a la derecha. Y si el premio nacional es de derecha, no le va a gustar a la izquierda. Claro, por eso los que proponen eso dicen, esto lo tiene que nombrar el Congreso con acuerdo a las mayorías que hay en el Congreso, Claro, pero mayoría ya. y minoría. Pero digamos. si fuera rector de la Universidad Católica, ¿califica como experto? Sí. ¿De qué sector político uno lo pone? Entonces ahí van a Ya, empezar entonces, pero ahí ¿A la- tendrían a la que los actual partidos o ponerse de a los acuerdo. anteriores? No, o ya, hubiera estado, para no personificarlo, Claro. hubiera estado Ennio Vivaldi. ¿En qué lado lo ponen? De izquierda, po. Sí, po. Izquierda, po. Experto de izquierda. Sí. Sí, po. Ya, entonces, por eso te digo, cuando dicen expertos, es que los expertos todos, salvo que sea un reptiliano, tienen posición política. Obvio, son seres humanos. po. Ser humano y tienen historia, biografía política, entonces
ahí ya va a ser otra discusión que yo le he preguntado a los que están en la mesa y me dicen, ¿sabes qué? La verdad que... Dejémoslo para después esta cuestión, porque... Pero va a ser... Va a ser un tema, porque no son tantos tampoco. Y cómo se designan tendría que ser en relación a las fuerzas que hay en el Parlamento. Otro tema importante que le rondan todas las cabecitas, aunque no lo quieran confesar, es el tema electoral. Esto es lo más parecido a la política, como dice Pirincho Navarrete. Aquí hay ego, odios personales, o salen cono contra amarillos. Sí, no. No visto, es o sea, impactante. la UDI ahora parece ser un ser querido al lado de amarillo. Sí, claro. Es la tirria que salvo que despierta a la izquierda salvo que amarillo. preguntes en La Moneda, porque en La Moneda no le echan la culpa a amarillo. Ya, no, le echan la culpa a RN. Le echan la culpa a RN. Que Los malos son RN. tiró sí. amarillos para adelante y está atrás de RN. No, Bueno, tú, porque o sea, eso es lo que pasa, pues si RN, no es que RN está usando los amarillos como de chivos escudo, expiatorios. claro. Ya, pero a mí me dicen, me han dicho el miércoles de la noche, no, los amarillos son. O sea, Gente Diego, que estaba Diego ahí. Ibáñez lo acaba de decir acá. Que los amarillos mandan. Entonces uno dice, y tiene Pero ¿cómo razón lo van a que dice, mandar? claro, lo que dice ¿Un Bartlett. diputado? Con un diputado. Con un diputado que no fue escogido como amarillo. Claro. Además, no son un partido y no tienen posibilidad de elegir convencionales. Si es que hay una Ya, elección. pero amarillo, mira, más allá, porque uno no está en la mesa Ya, pero negociadora, amarillo revolvió amarillo el le echan la gallinero. culpa Bueno, pero revolvió de el los gallinero. pecados. Aparentemente. Sí. Sí, ya, bueno, el sistema electoral también. El sistema electoral es, para que se haga una idea, si se elige con un sistema como el Senado, es Ya. un cuento, si se elige con otro, Obvio. otro. Y cuando se pasa de 50 expertos, tiene que ajustarse el sistema electoral. Claro. O sea, si son 70 ya no es lo mismo que 50. Por ejemplo, la idea que anda dando vuelta, que es de Alfredo Yoñán, que es elegir 50 convencionales como se eligen en el Senado, por circunscripciones, digamos, y una lista de 20 o 30, en fin, la proporción que se quiera, en listas nacionales, que no estamos acostumbrados a las listas nacionales. Claro, Habría que porque- explicarle a la gente cómo funciona. Pero votáis una sola vez en una papeleta, por 2 nombres, estáis listos. Claro, que dicen que a la derecha le conviene los O 50 ni del siquiera, Senado. o votáis en realidad, votáis por un solo nombre y proporcionalmente se eligen en listas nacionales los expertos. Claro. De acuerdo a la votación que cada partido tiene. Claro, porque ahí podrían meter a los expertos, que no es gente Claro, conocida porque quizá. los expertos no sacan votos, si ese es el problema. Exacto, que no son campañeros. Claro, pero porque para que se hagan una idea, el sistema de senador dice, bueno, la derecha quiere que sea igual que el Senado porque tienen participación, o sea, están peor evaluados en las comunas, en las zonas donde hay más población. Ahora, Santiago. quería, porque ahora ya no quieren. Claro, pero por ejemplo, en Santiago hay 5 senadores, Claro. y en la Araucanía también hay 5 senadores. Y la proporción de gente de Santiago con la Araucanía Claro, es bien distinta. distinta. En cambio, diputados hay 47 en Santiago que se eligen y en la Araucanía solo 11. Son los mismos números de senadores, pero cambia diputado. Entonces, la representación territorial dicen que favorece a la derecha. O sea, todo el sur prácticamente vota buena parte por derecha. Entonces, Que es la razón por la que en septiembre el oficialismo se negó a la propuesta de Claro. 50 convencionales elegidos como en el Senado. claro, y ahora la quieren. Ahora va a agregarle otro pelo a la sopa. Me decía Paulina Bodanovich que llamaron a el CERVEL, me dijo que un miembro del Partido Radical había llamado al CERVEL, él iba a hacer la pega y decirle, oye, si queremos hacer la elección el 16 de abril. 16 de abril. Ya, domingo 16 de abril. Me explicaban que es porque hay Semana Santa antes y después hay 8 feriados. Es 2 semanas después de la Semana Santa y 2 semanas antes del 1 de El mayo. primero El de mayo. 1 de mayo, que es feriado. Entonces, Y es dejen- justo antes de que se abra la discusión por los retiros de fondos Claro. tradicionales. Y huyen del invierno, que siempre puede haber riesgo de COVID, influencia, que la gente... Exacto. Recordar que tenemos que, por primera vez en la historia, tuvimos que votar 2 días Sí. Claro. en el invierno. Bueno, les dijeron, si quieren el 16 de abril, el acuerdo tiene que estar firmado el 28 de noviembre. Esto era ya como Ya pasó ya. el 6 de diciembre. Es decir, en Entonces, esa... de acuerdo a los plazos que necesita el CERVEL para poder echar a andar la máquina Claro, de la porque- votación. Los Porque que el CERVEL creen- dice 140 días, ¿no? 140 días. Los que creen en esa tesis Ya. dicen ya, ok, si es así, porque hay algunos que dicen es así, la elección tenía que ser entre mayo y junio. No, más bien mayo. Y el periodo de duración de lo que se llame, que parece que se van a llamar redactores. Eso es Redactores. sí, cabilderos ya dijeron que no era suena buena bien. idea. No era bueno. Es que no suena bien. estaba No, que no era buena idea, entonces puede que se llamen redactores, hasta ahora hablan de redactores, es decir, y que los redactores estén entre 3 a 5 meses, no más, 4 a 5 meses redactando la Constitución. A partir de junio. tendría que Claro, ser, más o pasen menos. todo ese periodo bien Cuando- rápido. Cuando ellos Junio, se han julio. demorado 3 en ponerse de acuerdo en Claro, que no van a ser llevan los prácticamente expertos. 100 días.
Es un punto. Es un punto, 100 días. Entonces, Es un punto. ese hay que ajustarlo. Los que no creen en la tesis de los 140 días dicen, ¿sabe qué? Estamos hablando con el CERVEL o con alguien para decirles si pueden apurar los plazos Sí. para que lleguemos al 16 de abril, la primera elección. De hecho, había alguna molestia en algunos de los que participan de las negociaciones. Me decía que había alguna molestia con el CERVEL en el sentido de que encontraban que 140 días era mucho. Era mucho. Claro. Era mucho y Entonces, de repente, se oye, estaban vaya- cubriendo la espalda. Claro, con de los repente plazos. 120 días, 115 días, no sé. Ya, pero está bien que el CERVEL, la institución más confiable que tenemos, Ahora se sí, cuide. se cuida, ¿no es obvio, cierto? toda Sí, razón. ahora no hay, si no hay plebiscito de entrada. Porque si hay Ay, de plebiscito veras de que eso entrada. reapareció. Eso tendría que ser en marzo. No, pues no llega tampoco, No, son los tendría que ser 140 días. el plebiscito de entrada tendría que ser en abril. Claro, Claro, tendría después que una ser- elección de convencionales Una tendría elección de convencionales, por lo menos 2 meses después. plebiscito de salida después. Plebiscito salía en diciembre. Y si es que la estáis gente- contando 6 claro, meses. y para que la gente se Con haga una suerte. idea, la propuesta es que todas estas votaciones de lo que estamos hablando sean voto obligatorio. O sea, no voluntario. O sea, desde ahora se instaló Entonces el voto serían obligatorio. 2 o 3 elecciones. 2 o 3 elecciones con voto obligatorio. O sea, habría obligados que ir a votar 2 o 3 veces, lo más probable es que sea 2. Aquí te Sí, dijeron pero que... lo del plebiscito de entrada no flota, No, ¿sí? flota poco. Aquí dijeron que no. O sea, lo que pasa es que lo que dice Natalia Pergentili decía, si no hay otra solución, No va a quedar otra. no va a quedar otra, pero vamos a preguntar por el mecanismo de redacción. El problema es que cuando abres esa puerta, sale que Exacto. Barken dice, ¿por quién? Si alguien dice, por ejemplo, republicano, bueno, preguntemos derechamente si hacemos una nueva constitución y hacemos la papeleta del 25 de octubre. Yo se lo escuché Del eso también a 2020. Jimena Rincón. O sea, O sea, si tú que abres un ¿Por qué plebiscito no de preguntar entrada- si quieren o no Exacto. quieren constitución? Si Porque se eso la abre- base. se abre Lo que es un plebiscito riesgo de mayor, entrada, abre la pregunta, puede Pero terminar en cualquier parte. Lo que es digamos. un riesgo mayor. Que es lo que es alguien, me parece que era, no sé quién era de RN que decía, no expongan al presidente a una derrota, en ese caso. Claro, Desbordes decía eso, me parece. Sí, ¿no? Sí. Y el tema tiene que ver, todo esto tiene que ver también con las coyunturas que cuando nos veamos sometidos a estos procesos electorales. O sea, están pensando ya abril el gobierno, ¿qué popularidad puede tener? El retiro de los fondos es tema. Exacto. Es tema. Es A tema, mí me pues. comentó alguien del Congreso que en el comité político, le doy el beneficio de la duda, esto es un comentario que me dice, no lo tengo chequeado, en el comité político estaban diciendo, oye, apuremos esto del retiro de la plata para que no nos revienten en abril. Lo de los apoyos económicos Claro. estatales, digamos. Los apoyos económicos estatales, porque... Para neutralizar la posibilidad del retiro. Porque que se ¿qué supone par- que se van a adelantar para entre Pascua y Claro, Año ¿qué, Nuevo. qué parlamentarios que representan a los partidos políticos que van a ser los que van a elegir a a la lista de redactores, qué parlamentarios se va a negar al retiro si está en juego el apoyo o no apoyo a su partido Claro, en la y elección de los Y convencionales? por eso es relevante la fecha del 16 de abril, porque Claro. si te corres para mayo, lo que va a pasar es que te van a presentar un proyecto de retiro de fondos el 18 de abril, el 19 de abril. Claro. Y te van a ¿cierto? chantajear con el tema... Claro. Entonces en mayo, cuando llegues a mayo, van a estar en plena discusión en la comisión, o sea, Claro, ¿y es qué un problema. ¿Qué diputado parlamentario va a decir, va no, a decir ¿sabe que qué? no? Pongámonos serios, no retiremos la plata. Y el gobierno qué va a decir, no retiremos la plata. Ah, bueno, entonces voto por la derecha. Y el Banco Central, O mientras voto por la tanto, izquierda. todo el consejero y la presidenta desmayados ya. Claro, bueno, y el propio ministro de Hacienda. Sí. Claro, y También. lo otro que Porque el propone... ministro de Hacienda Ministro no Hacienda puede- en una posición O sea, el ministro de imposible. Hacienda no puede no estar en contra. No estar en contra. Está la exacto. posición también de cierta izquierda que dice, Frente Amplio, oye, la elección hagámosla en septiembre. La derecha dice, no, yo no voy a pisar ese palito porque se cumplen los 50 años del golpe militar. Ah, es por eso que la derecha no quiere posponerlo ya definitivamente para esa fecha. Claro, entonces dice, ¿para qué? Sin contar que alarga la incertidumbre del proceso. Claro, porque al final hemos visto que las coyunturas determinan los procesos electorales, aunque Totalmente. no se habla de la Constitución, El sino que retiro. más bien del entorno. Sí, y lo otro es que... Eso, que se me había olvidado, pero bueno. en fin. ¿Ah? Eso. Pero juégatela, ¿sale o no sale esta semana? No, yo creo que sale. ¿Sale? Esta semana. Sí. Ahora dije que ganaba Croacia. No, perdón, Brasil. Ah, Y bueno. dije que ganaba Inglaterra. Inglaterra. O sea, no estaba muy feliz con mis pronósticos. Es verdad. Así que vamos a ver. Vamos. Lo que sí en concreto, hay semifinales esta semana. Sí. Martes y miércoles transmite el 13 desde las 3 de la tarde, Argentina-Croacia y El miércoles- Francia contra sí. Marruecos. El martes y miércoles. Y la final, la próxima semana, Ya tienen hasta su- ahora va a estar jugándose la final, a las 12 del día. Sí, a las ¿Ya 12 del tienen día. definido Así por que quién no va? tenemos mesa central. ¿Por quién vamos? ¿Sí?
No sé, el canal tiene una posición, yo no sé si la comparto. Con Angélica Bulnes y Quique Mujica, la mesa de periodistas de hoy. Muchísimas gracias por compartir este pedazo de domingo con nosotros. La pausa y estamos de vuelta acá en Mesa Central.